Muy buenas y bienvenidos a Blogopod, un podcast de automejora. Muy buenas, yo soy Nacho y como el propio inicio indica, ¿no? El comienzo de este podcast es que va sobre mejora. Y muchos se preguntarán, joe, macho, ¿en serio es este otro de esos podcasts que me dicen que me haga una tablita de no sé qué para seguir no sé qué, no sé cuánto y no sé cómo? A ver, la tablita es útil, pero hay que cogerla con pinzas, por así decirlo. Hay que ver los matices de esas tablitas, ¿no? Hoy en día, esta clase de podcast, así por lo general, tampoco es para quitarles valor, ¿no? Pero yo creo que adoptan un punto de vista, es decir, un enfoque sobre el tema un poquito equivocado. Es decir, hay muchos libros de automejora, ¿no? Y de subir la autoestima y todas esas cosas. Pero siempre que te los lees, hay como que cosas que fallan, cosas que faltan. Es decir, te lo lees y dices, bueno, vale, esto lo sabía de antes, ¿no? Te cuentan cosas de cómo aprender a valorarte más o que tienes que tener la autoestima más alta, cosas del estilo, ¿no? Pero muchas veces falta el cómo. O te dicen cómo mejorar, pero tampoco te cuentan cómo quitar las cosas malas, ¿no? Cómo quitar esos hábitos malos. Porque obviamente si quieres mejorar es porque hay algo que falla actualmente en tu vida. Es decir, hay algo que te has dado cuenta de que, oye, esto no va del todo bien. Es decir, estoy gastando mucho tiempo en cosas que no debería de hacer o estoy llevando hábitos poco saludables que no me aportan nada. En este podcast voy a hablar de esta clase de temas sobre todo de hábitos malos y cosas que van mal. Todo va a estar discutido, por así decirlo, desde un punto de vista masculino, obviamente, porque yo soy hombre y obviamente puedo entender el punto de vista femenino, pero no soy una mujer y es decir, me parecería un poco hipócrita, ¿no? Hablar sobre el tema desde un punto de vista femenino. Además, porque la psicología femenina y masculina tienen ciertas diferencias. Pero bueno, el caso. La automejora, pues, tiene muchos subtipos, ¿no? Por así decirlo. Es decir, ¿de qué es la mejora? ¿Es física o es mental, ¿no? Emocional, psicológica, psíquica, por así decirlo. Yo creo que me estoy equivocando en términos, pero bueno, siempre hay alguien para corregir esta clase de cosas. Física, obviamente, es muy básico, es muy simple. Es decir, si tienes sobrepeso, tienes problemas de alimentación, cualquier tipo de trastorno, pues uno quiere comer mejor, ¿no? O ir al gimnasio y mejorar su estado físico. Y muchas veces este estado físico mejorado repercute en nuestro estado mental de manera positiva. Es decir, yo, por ejemplo, desde que yo fui al gimnasio hace un par de años, pero luego lo dejé por temas de estudio y me ponía muchas excusas para no ir, obviamente. Siempre nos ponemos excusas para las cosas. Pero hace poco volví a ir y de forma más rutinaria, ¿no? Es decir, yendo más veces, buscando formas de mejorar el entrenamiento y al final uno llega a casa contento, es decir, llegas cansado pero realizado contigo mismo y poco a poco vas notando las mejoras en tu cuerpo y que te encuentras mejor y notas ciertas mejorías leves en el gimnasio que te motivan un montón y obviamente esto a tu estado mental le viene perfecto, le viene de puta madre, con perdón. Porque hoy en día uno de los mayores problemas, ¿no? Es decir, son las enfermedades mentales, ya sea depresión, ansiedad, muchísimo estrés y la verdad es que arruinan muchas vidas y pueden desencadenar cosas como el suicidio, ¿no? Es decir, matarte a ti mismo, a lo cual obviamente nadie quiere llegar. Pero entramos en esta especie de bucles de consumo compulsivo de hábitos malos, ¿no? Bueno, no consumo, sino realización de hábitos malos, tales como
pasar mucho tiempo en las redes sociales, consumir pornografía, consumir muchas horas de videojuegos, que al momento de realizarlos sientan muy bien, pero luego, después de haberlos hecho, uno se pregunta, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué en vez de hacer esta cosa que tenía pendiente que hacer, me he puesto a hacer esta otra cosa que en verdad no me aporta nada? Y en las últimas 4 horas que he estado haciendo todas estas cosas, no me han aportado nada. Es decir, era feliz en el momento, pero luego me siento mal. Y estas obviamente son las cosas que tenemos pensado cambiar, ¿no? Es decir, hay que empezar por eliminar esta clase de conductas. Y luego las cambiamos por conductas mejores, porque muchas veces lo que hacemos es intentar sustituirla por cosas en las que invertimos mejor el tiempo, ¿no? Por ejemplo, intentamos sustituir jugar videojuegos por leer un libro, pero al final tampoco estamos presentes del todo leyendo el libro, porque estamos pensando, ahora mismo podría estar jugando un videojuego, podría estar viéndome una película en Netflix, o en vez de estar estudiando, estar presente en el momento mientras estudias, es decir, no tanto memorizando, ¿no? Si simplemente leyéndote los apuntes que tienes de clase, estás pensando en otras cosas. Y a lo mejor si hubieras estado muy concentrado leyéndote esos apuntes, ni siquiera te hubiera hecho falta después memorizártelos una y otra vez, y luego aún así no acordarte. O sea, a lo mejor leyendo bien muchas veces no hace falta ni memorizar. Pero bueno, obviamente la memorización es muy importante. Y esta es una de las partes divertidas de la automejora. Es decir, ¿cómo engaño a mi cerebro, no? Para decir, oye, yo ahora mismo preferiría estar estudiando a hacer esta cosa, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la dopamina y que nuestro cerebro busca gratificación instantánea porque es mucho más fácil, es decir, está a un alcance mucho más cercano, es muchísimo más fácil coger el móvil y ponerte a ver las redes sociales que ponerte a estudiar. Pero lo que buscamos es que me guste más estudiar que ver las redes sociales. Buscamos reducir el tiempo que pasamos en las redes sociales. A lo mejor al principio no buscamos tanto quitar del todo ese mal hábito, sino que ir disminuyendo el tiempo que invertimos en él y luego poco a poco ir rellenando ese tiempo de otra cosa. No me acuerdo muy bien dónde escuché esto. Me parece que era Deep Thinking, un canal de YouTube, si no me equivoco. Y habla de muchas cosas interesantes, ¿no? Y me parece que uno de sus vídeos mencionaba algo como: no es tan importante salir a correr, ¿no? Es decir, realizar toda la jornada de salir a correr ahí media hora, sino muchas veces es suficiente con ponerte las zapatillas de correr y luego quitártelas. Es como un punto de inicio, ¿no? Es decir, es esa señal para iniciar el hábito. Que eso también está muy bien descrito en el libro Hábitos Atómicos de ahora no me acuerdo, pero está muy bien explicado. Es decir, cómo se debe producir una señal para que haya un anhelo, es decir, para hacer la cosa, para que luego se produzca esa respuesta de hacer el hábito y la recompensa de haberlo hecho. También dice cosas como, por ejemplo, ir encadenando hábitos. Es decir, cuando terminas de hacer un hábito, al estar terminando de realizarlo, introducir como que esa señal para realizar el siguiente hábito después. Por ejemplo, por la mañana cuando hemos hecho todo antes de ir a trabajar o a estudiar, me parece que además es el ejemplo del libro, lo que dice es que si queremos leer más por la noche, por ejemplo, ¿no? Pues cuando terminamos de hacer nuestra rutina por la mañana o terminamos de hacer la cama, por ejemplo, ponemos un libro en la almohada y luego cuando volvamos por la noche, pues tenemos el libro ahí, lo tenemos accesible, lo tenemos fácil de coger y ponernos a leer mientras estamos relajándonos, ¿no? Antes de irnos a dormir, en vez de pasarnos esa hora anterior a dormir viendo el móvil, ya que la luz azul es muy mala, como ya se menciona mucho en muchos artículos e incluso en las noticias de que la luz azul es mala para dormir, ya que disminuye los niveles de melatonina que producimos y luego tenemos insomnio y trastornos del sueño.
Yo, por ejemplo, el libro no lo puedo poner encima de la cama porque tengo 2 perros que se suben encima de la cama y básicamente se lo comen. Pero, por lo demás, si no tenéis criaturas que hagan cosas como las mías, pues adelante. Y esa es la cosa, ir desarrollando como que estos buenos hábitos poco a poco, poco a poco. Muchas veces nos concentramos en hacer todo de golpe, y hacer todo de golpe es malo, es decir, el que mucho agarra, poco abarca, o el que mucho abarca, poco agarra. Sí, eso es. Y, y eso es muy malo porque al final desmotiva mucho empezar múltiples hábitos al mismo tiempo y después de un mes verte haciendo las mismas cosas otra vez. Es decir, sigues pasando un montón de tiempo en redes sociales, sigues comiendo un montón de comida basura, sigues sin hacer las cosas que debías hacer y es algo muy desmotivador. Es decir, a mí también me ha pasado personalmente y uno como que se empieza a replantear las cosas. Es decir, ¿por qué hago todo este esfuerzo si al final no resulta en nada? Por eso es bueno ir comenzando poco a poco. Es decir, es como lo de la montaña de arena, granito a granito de arena y se va acumulando y forma una montaña. Y los hábitos saludables son más o menos lo mismo, no hay que empezar bruscamente por quitar una cosa y ocuparla por otra, sino ir sustituyendo poco a poco. Luego, dejando este tema un poquito aparte, es muy curioso lo que me han mencionado antes de la más, vamos, de que soy un hombre, ¿no? Y, y de que no puedo hablar desde un punto de vista femenino, obviamente puedo entenderlo, pero no hablar sobre ello. Y es porque la psicología del hombre y de la mujer es muy diferente y además en temas biológicos, bioquímica, hormonales, obviamente, está claro de que somos diferentes. No me meto en temas de feminismo porque no es el tema ahora mismo. Estos son cosas objetivas, son cosas reales y es lo que hay, no hay nada que debatir, no es un punto de vista subjetivo. Está demostrado científicamente. La cosa es que estamos, los hombres por lo general, están dejando de ser masculinos, ¿no? Y esto es una cosa muy curiosa porque son, es decir, tantos miles de años de evolución para llegar a lo que somos, para en unas cuantas décadas perder tanto. Es decir, perder tanto de la psicología masculina y de cómo ser masculino, la masculinidad en general, temas como hacer deporte o... Es decir, hoy en día uno dice la palabra masculino y se ve como algo malo, cuando en verdad no lo es. Obviamente están cosas como la masculinidad tóxica y todo ese tema y obviamente el machismo, pero estos son cosas, son temas aislados. La masculinidad en sí, a mí personalmente me parece que es algo necesario y que se está perdiendo mucho. Tema de tener ambiciones, objetivos, es decir, quieres alcanzar ciertas metas. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la automejora, porque si uno se impone una meta, tiene que hacer cosas para llegar a esta meta. Tiene que cambiar cosas que estaba haciendo mal, o ni siquiera haciendo mal, es decir, uno tiene que concentrarse en llegar a esta meta. Y no lo intentamos. Es muy, es muy triste porque ves a tanta gente alrededor tuya que no tiene ningún tipo de meta. No tiene ambiciones en esta vida. Es decir, sigue como que esta especie de camino predeterminado de, de trabajar y ya ni siquiera disfrutar trabajando. Es decir, simplemente vivo, trabajo, me refugio en estas cosas, redes sociales, todo eso. Y ya está, es decir, no hay más aparte. No busco ser mejor ni físicamente, no voy al gimnasio, no hago artes marciales, por ejemplo, no, no como bien, no leo nada, no procuro ayudar a los demás, muchas veces también decimos que no nos importa la opinión de los demás, lo cual es mentira. Siempre nos importa la opinión de los demás y si eres de esos que está escuchando y dice, oye, pues a mí no me importa lo que piensen los demás, es decir, siempre nos importa. Es decir, eso es mentira. El ser humano es una criatura social y hemos sobrevivido gracias a eso. Sí que te importa
lo que piensen los demás. Y si no te importa, tienes que replantearte las cosas. Ya que seguramente a la mayoría de nosotros nos gustaría de que los demás pensaran cosas buenas, positivas sobre nosotros, que somos una persona trabajadora, que somos una persona estudiosa, ambiciosa, que tiene metas, quiere finalizar tal estudios, quiere crear tal negocio, quiere empezar a hacer no sé cuánto. Y estas cosas son muy importantes porque en verdad mucha gente se pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Estas son las cosas que le aportan el sentido a tu vida. Porque al final es a lo que dedicamos nuestra vida. Obviamente si no estás dedicando tu vida a nada, no va a tener ningún tipo de sentido. No vas a buscar la automejora. No vas a buscar mejorarte a ti mismo ni físicamente ni mentalmente. Porque no tienes el objetivo de tener novia, no tienes el objetivo de crear un negocio, lo que sea, abrir un bar, crear una página web. No quieres hacer nada. Y si no quieres hacer nada, ¿cuál es el sentido de la vida? Ninguno, obviamente. Claro que va a ser ninguno. Es decir, ¿seguro que quieres dedicar el resto de tu vida a fumar porros, comer chetos y vivir en casa de tus padres? Yo creo que no. Y cuando te lo dicen a la cara duele un poco porque dices, joe, macho, me está llamando porreta, me está llamando desgraciado, fracasado y que no hago nada con mi vida, pero estas cosas la gente tiene que escucharla. Porque muchas veces nuestra gente cercana nos compadece o a lo mejor es igual. También no tiene ningún tipo de meta ni de objetivo en la vida y se dedica, reitero, a refugiarse en estas cosas y a existir. Y como estas personas no nos dicen nada, nos dicen, oye, te estás pasando, oye, no estás haciendo nada con tu vida, oye, ¿por qué no haces tal? Oye, ¿no dijiste hace tiempo que querías hacer tal? ¿Por qué no empiezas a hacerlo ahora? Sin esta clase de personas que te digan algo, pues no, tampoco uno se da cuenta. Como acabo de decir, uno no reflexiona. Y muchas veces el tema de meditar viene muy bien. Y no solo meditar, ¿no? Es decir, simplemente quedarte un rato mirando a la pared y pensar un poco en tu vida. Es decir, pensar en qué haces cuando te levantas por la mañana, cómo termina tu día, qué has hecho a lo largo del día. ¿Has hecho algo útil? ¿No has hecho algo útil? ¿O has ido a clases, no has atendido, te has dormido, luego has salido, eh, te has bebido una litrona con tus colegas, has llegado a casa, tienes cosas que hacer, no has hecho nada, te has dedicado a ver YouTube, a jugar a videojuegos y luego cenas, vuelves a salir, vuelves a casa tarde, duermes tarde y te tienes que levantar otra vez? Uno tiene que darse cuenta de estas cosas para mejorar, obviamente. Si no crees que hay algo que mejorar, obviamente no vas a querer mejorar. Pero lo dicho, siempre hay algo que mejorar. Siempre. Incluso cuando creas que ya está todo hecho, siempre hay que buscar esa mejora. Y no solo tener esa mejora como objetivo, es decir, no tener un punto final, no decir, oye, voy a hacer abdominales durante 30 días, no, voy a hacer abdominales todos los días, absolutamente todos los días. Y ya está, a secas, ahí saca, punto y pelota. Voy a hacer esto todos los días, voy a leer todos los días, voy a estudiar todos los días. Temas de estudios, como es un ejemplo muy fácil, además hay muchísima gente estudiando de todas las edades. Es decir, voy a estudiar todos los días. Parece una cosa tan simple, es decir, yo lo digo, pero no lo hago. Es decir, porque mucha gente dice, oye, voy a estudiar todos los días, pero luego no acaba estudiando. Eso también tiene que ver con los hábitos. Hay que promover buenos hábitos en tu propia vida. Y bueno, esa es la esencia de la automejora. Darte cuenta de que estás haciendo algo mal, luego quitar esa cosa mala, empezar quitando esa cosa mala que estás haciendo e ir introduciendo algo bueno en tu vida para conseguir ser la mejor versión de ti mismo y así enseñarle al mundo de lo que eres capaz. Al mundo puede ser a tu pareja, a tus familiares o a tus amigos. Demostrarle de que en verdad
vales mucho más de lo que pareces que vales. Y enorgullecerte de ti mismo, de decir, he conseguido tal, estoy consiguiendo tal, yo puedo mejorar, yo puedo hacer estas cosas que me propongo, puedo hacer todo esto bien y puedo hacerlo todo el tiempo. La obsesión es mala, obviamente, no, pero en ciertos casos es muy útil. Ayuda muchísimo en temas de mejora personal. La obsesión es buena con cosas buenas, la obsesión es mala con cosas malas. Los hábitos buenos son beneficiosos. Los hábitos malos, por mucho que también se puedan repetir un montón, no llevan a nada bueno, obviamente, son cosas malas. Pero sí, así como punto de finalización, eso es la mejora personal. Busca ser la mejor versión de ti que te sea posible. Siempre intenta ser mejor. Hasta el final. Y aquí ya finaliza el primer episodio de Blogopod. Si te ha gustado, pues pon una opinión y yo escucho cualquier tipo de comentario para mejorar, obviamente, y compártelo con tus amigos o con quien creas que merece la pena compartirlo. Muchas gracias.